Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 8 de enero de 2020. En este episodio es el número 159 de misderechos.club y que vamos a hablar sobre la miastenia gravis. Y antes de empezar el episodio, como siempre ya sabéis, que os pidamos que os suscribáis en iVoox, en nuestro podcast, y de esta forma podamos ir subiendo y escalando posiciones en la categoría de salud. Es muy sencillo, si entráis en cualquiera de los episodios, le dais a iVoox y ahí os suscribís, de forma que podamos ir aumentando en esta audiencia. Igualmente ya sabéis que podéis suscribiros en misderechos.club, en la página web. Tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y de esta forma pues estaréis en la lista de correo y así podréis hacer las preguntas que queráis a las próximas entrevistas de los doctores que os vamos anticipando, a los episodios divulgativos o a episodios contestando a preguntas. Así que ya lo sabéis. Muy sencillo, entréis en misderechos.club, nombre, correo electrónico, totalmente gratuito, y recibiréis de tanto en tanto un correo por si queréis hacer algún tipo de pregunta en un episodio divulgativo, contestamos a preguntas o en una entrevista a algún doctor. Bien, y si os parece, pues vamos a empezar ya el episodio de hoy, el episodio divulgativo en el que vamos a hablar sobre la miastenia gravis. Bien, la miastenia gravis o miastenia grave es una enfermedad neuromuscular autoinmune de carácter crónico que en este sentido lo que hace es debilitar los músculos esqueléticos, ¿vale? Sobre todo brazos y piernas, y que básicamente en los periodos que hay actividad empeora y que también puede mejorar en los periodos de descanso. Es decir, cuando vamos a dormir, cuando estamos descansando puede mejorar y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay ciertos músculos, como el tema ocular, por ejemplo, que es donde hay la primera afectación normalmente, como los músculos de los ojos o los párpados, esos movimientos, pues quedan débiles y van un poco solos, un poco locos esos músculos, y entonces lo que hace es que se ven afectados por este trastorno. También, ¿cuáles están afectados? Pues los de la cara, y eso provoca que a lo mejor haya una parte, una hemiparesia, haya una parte de la cara que esté parada y que cueste de mover o no se pueda mover, dificultad para masticar o para tragar, para deglutir, y que se pueden ver afectados. Normalmente esta es la primera afectación. Casos más graves, pues cuando ya empiezan a afectar a otras partes del cuerpo que son más importantes, como los músculos que controlan la respiración, el cuello, que también parece que no, pero el cuello lo utilizamos mucho a lo largo del día, y eso pues nos puede provocar una impotencia funcional importante. Y también en ese sentido pues puede haber esa debilidad en músculos de extremidades, de piernas o de brazos y demás. La miastenia afecta a hombres y mujeres sin ningún tipo de prevalencia. Sí que es cierto que afecta un poco más a mujeres que a hombres, sobre todo a mujeres jóvenes de menos de 40 años, y a los hombres es más prevalente cuando son mayores de 60 años, pero insisto que puede pasar en cualquier momento, incluso en la infancia. Evolución y factores de riesgo. No es una enfermedad hereditaria ni tampoco contagiosa. Como todas las enfermedades autoinmunes, y en este caso una enfermedad neuromuscular, se desconoce cuál es el origen, aunque si bien es cierto,
que dicen que no es hereditario, pero a veces sucede que hay más de un miembro de la familia que tiene esta enfermedad diagnosticada. Por lo tanto, las causas no se conocen cuál es el origen, pero sí que se sabe que es un error en la transmisión de los impulsos nerviosos que hay hacia los músculos, ¿vale? Es una enfermedad neuromuscular. Ocurre cuando la comunicación entre nervio y músculos se interrumpe y entonces hace que las células que controlan esos músculos pues estén alteradas, y de esa forma pues hay movimientos de ojos involuntarios, de párpados, de lo que hablábamos, la posibilidad de deglutir, etc. ¿Cuáles son los síntomas más evidentes que tiene la enfermedad? Un poco los hemos estado recogiendo al principio de esta introducción, ¿no? Pues lo que son los párpados caídos, ¿no? O que se llama también ptosis. Ptosis es uno de los síntomas más famosos. La visión borrosa o doble, o diplopía, que es debido a esa debilidad de los músculos que controlan los movimientos de los ojos. Luego otros cambios en la expresión facial, dificultad para tragar, para respirar, debilidad para hablar, disartria. Parece que la persona que tiene esta enfermedad a veces le cuesta hablar, como si hubiera padecido algún ictus, ¿no? Cuando hay alguna dificultad en el habla, pues estas personas no han padecido ningún tipo de ictus, pero les cuesta hablar. Y también, pues, en los casos más graves hay debilidad en los brazos, en las manos, en los dedos, piernas, cuello, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico? El diagnóstico es un examen físico y neurológico. Entonces el médico lo que hace es comprobar pues, la fuerza muscular, la coordinación, el movimiento de los ojos, el tacto, etc. Hay varios tipos de pruebas, básicamente pues, analíticas, estudios electrodiagnósticos, resonancias magnéticas, TACs, que pueden llegar a el diagnóstico, ¿vale? La que es más sensible o la que es más eficaz para el diagnóstico sería la electromiografía, porque lo que estamos viendo es sobre todo esa pérdida de actividad nerviosa, que lo que provoca es esa debilidad que veíamos antes entre el estímulo eléctrico, ¿no? Y el músculo, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que se mira es cuando existe esas anomalías, ¿de acuerdo? Vamos a lo que sería el tratamiento. Existen varios tratamientos para la miastenia gravis, desde medicamentos hasta algún tipo de intervenciones quirúrgicas. Entre las intervenciones quirúrgicas más típicas encontramos lo que es la timectomía, que es la extirpación del timo. El timo es una glándula que con frecuencia está alterada y no funciona en las personas que tienen miastenia gravis, y eso puede ayudar a reducir los síntomas e incluso hasta curarlos en algunas personas, pero eso se debe normalmente a que se restablece el sistema inmunitario gracias a la extirpación de esta glándula. Medicamentos en ese sentido contra la colinesterasa. Eso lo que hace es aumentar la fuerza muscular para tratar de mejorar esa transmisión neuromuscular. También medicamentos inmunodepresores. Inmunoglobulina también funciona en estos casos, es decir, una serie de medicamentos y de intervenciones quirúrgicas pueden mejorar esta enfermedad, pero que en principio es de carácter crónico, no tiene solución, si bien los síntomas se pueden estabilizar. Cuando vamos al tema jurídico, no hemos entrevistado aún a un doctor para hablar sobre la miastenia gravis. Vamos a buscarlo y lo encontraremos, como siempre hacemos, para entrevistarlo y que nos explique un poco más sobre la miastenia gravis, pero creo que con lo que os he comentado queda pues bastante claro que es el tema de la miastenia gravis, cuando en este sentido pues puede mejorar un caso de una persona que tiene esta enfermedad. En relación a la incapacidad permanente, como veíamos, quien nos lleva este caso es el neurólogo, ¿de acuerdo? Es decir, un especialista en neurología. ¿Y los criterios de incapacidad cuáles son? Pues bien, hay dos tipos, la incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta. Incapacidad permanente total es cuando la afectación es grave o moderada y se trata de una profesión que requiere esfuerzo físico o un trabajo peligroso o incluso la conducción. Si tenemos estos movimientos involuntarios de ojos o esta caída de los
párpados y demás, pues puede hacer, o la diplopía puede hacer que no podamos conducir, que no podamos caminar sobre terrenos con obstáculos o dificultosos y demás. Entonces ahí sí que es importante eso tenerlo en cuenta. Luego, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a la incapacidad absoluta? Se puede reconocer cuando hay una afectación muy importante y también existe una astenia severa, un cansancio muy generalizado al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, la miastenia gravis tiene una escala de clasificación. Entonces, esta escala de clasificación de la miastenia gravis nos puede ayudar a saber cuál es el grado en el que nos encontramos. Si nos vamos a la clasificación, es una clasificación que se llama de Osserman. La clasificación de Osserman lo que dice es cuándo es el tipo de miastenia gravis. Hay la 1, la 2A, la 2B, la 3 y la 4. La 1 es cuando hay una sintomatología simplemente ocular, es la ptosis palpebral, es decir, que tenemos pues esa déficit en ese sentido visual, ¿vale? Que es la primera afectación que hay. La 2A y la 2B, que son las más frecuentes, es cuando existen formas clínicas leves que tienes debilidad en los músculos faciales, en lo que decíamos en los ojos, en la boca y demás, y que además hay debilidad en 4 miembros. Suele comprometer sobre todo el tema pues, de la deglución y el tema también de lo que sería falta respiratoria, ¿vale? La 3 y la 4 son más graves en ese sentido y es cuando hay crisis respiratorias más agudas, ¿no? Entonces, en función del tipo que tengamos, pues ahí se estará en un grado o en otro, ¿vale? Entonces, esa escala funcional nos sirve bastante a los efectos de valorar la función respiratoria que tengamos en estos casos. Importante en ese sentido también pues, saber esta escala en la que estemos delimitados. Esto en relación a la incapacidad permanente. En relación a lo que sería el tema de la discapacidad, hemos de decir que no existe específicamente en el Real Decreto, que siempre decimos, en el 1979/99, no tenemos en ese sentido específicamente ninguna valoración de la miastenia gravis y por lo tanto hemos de ir a la valoración general que se hace de lo que es el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, si nos vamos al sistema nervioso, pues ahí tendremos que ver cuál es lo que nos dice en el capítulo 3 de este Real Decreto, pues tendríamos que ver un poco de forma general cuáles son las limitaciones. Aquí nos iremos a las limitaciones básicamente de los movimientos, es decir, anomalías motoras o sensoriales, y trastornos del movimiento. Y con eso, de forma genérica, pues se puede ver un poco cuál es la afectación. Normalmente, si hay alteración motora o sensorial, en este sentido, pues se puede llegar a alcanzar el 33% más de discapacidad. En casos muy graves se puede alcanzar incluso el 65%. E insisto, dependerá un poco de la limitación funcional. Si es un grado 2A o 2B, pues se tiene que ver un poco a nivel jurisprudencial qué grado se puede dar, pero lo habitual es que como mínimo el 33% de discapacidad se pueda llegar a tener y que se pueda ir evolucionando en ese sentido para tener un grado superior. Insisto, normalmente suelen dar lugar en cuanto a una incapacidad laboral a una incapacidad permanente total. Casos muy graves con afectación respiratoria ya grave y demás, pues podrían dar casos de absoluta, pero lo habitual en este tipo de casos es una total y que os reconozcan un 33% o más de discapacidad. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y la semana que viene tendremos nuevos episodios, hablaremos en este caso, contestamos a preguntas porque hace tiempo que no lo hacemos, es decir, que si tenéis cualquier pregunta, ya lo sabéis, lo hacéis en nuestra página web, en misderechos.club, podéis dejar ahí vuestra pregunta en cualquier tipo de episodio que la recogeremos o en el canal de YouTube, que ya sabéis que nos podéis seguir y a partir de ahí contestaremos en la próxima semana a las preguntas que tengáis en la audiencia. Muchísimas gracias por el tiempo que le habéis dedicado a escuchar este podcast y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Que tengáis un feliz miércoles.